Continuando con el problema del agua en Panamá, ahora el enfoque es el problema económico. Desde el año 1982 no se ha modificado la tarifa del agua en Panamá. O sea que el último incremento o la última tarifa que tuvo el agua en Panamá fue en 1982. ¿No? Se mantiene igual, no ha cambiado. Sin embargo, si nosotros logramos ver en el PPT que les voy a juntar, que ahí hay una medio formulita que dice costo de producción del agua potable. Igual, químicos, energía eléctrica, personal de cada planta, infraestructura de cada planta, equipo de cada planta, mantenimiento de cada planta, entre otras cosas. Seguro que hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cuánto me cuesta producir el agua potable? Y tú dices, desde 1982 a la fecha, el costo de los químicos, de la energía, del recurso humano, etcétera, ha aumentado. ¿Sí? Indistintamente que tuviéramos el agua, hoy en día, en las mismas condiciones que la teníamos en 1982, el costo ha aumentado. Pero hoy en día, el agua no está en las mismas condiciones que en 1982. ¿Sí? El agua tiene mayor índice de contaminación, hay más agua contaminada, así que el costo producto de lo que me cuesta ahora potabilizar el agua, a lo que me costaba en cuanto a químicos y lo que toca hacer con esa agua cruda para poder potabilizarla, es mucho más. Entonces tenemos que se nos ha disparado el costo de producir agua potable, pero la tarifa sigue siendo la misma. Entonces, desde esa perspectiva, poco sostenible el IDAN en su de pronto cobro de tarifa de agua. A esa tarifa del agua que no recibe cambio desde 1982, usted súmele el no pago del agua, los que no pagan agua. Los que pagamos estamos pagando por debajo de lo que tenemos que pagar. Pero sumémosle los que no pagan agua. Y a esa producción de agua sumémosle el agua que se pierde en las tuberías. Quizás cerca de un 20, 30, 40% del agua que se pierde en las tuberías. Cada vez que hay una ruptura de tubería, bien sea porque aumenta la presión, porque se aumentó la capacidad y de pronto hubieron algunas tuberías que no fueron cambiadas, o bien sea porque por una falta de catastro, ¿verdad?, en el IDAN eficiente, no se le puede decir a las empresas que están haciendo la segunda línea, la segunda línea del metro, o que están construyendo una ampliación de carretera, no se le dice dónde, en qué lugar y a qué profundidad están las tuberías y hay ruptura de tuberías. Que aparte que incomodan a la población, porque no tienen agua, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también esto incrementa los costos, ¿no? Otro problema que tenemos es el uso del agua potable. En Panamá no hay tubería de agua cruda, ¿sí? Así que si nosotros queremos lavar los vehículos en lavauto o en la casa, si nosotros queremos, nosotros de pronto tenemos piscinas, ¿no? Ya sea en casa, o sea, ya sea fijas o de esas que nosotros armamos un rato, la usamos y volvemos y desarmamos. El hecho del riego de las plantas, el hecho de los servicios en cada casa o en cada establecimiento comercial o en cada lugar de servicio, restaurante, cine, etcétera, ¿verdad? En bares, discotecas, los servicios, ¿verdad? Y para limpiar los comercios y la casa con estos compresores a presión, lo que antes se limpiaba con cepillo y jabón, ahora compras un compresor. Toda esa agua que utilizamos para esa serie de actividades es potable, ¿no? Es potable. Entonces, definitivamente que en estos baños públicos, donde la gente no deja de usar el baño porque son públicos, las veces que jalan, ¿verdad?, la cadena, y se pierde lo que baja es agua potable. No baja agua de cosecha de agua, no baja agua cruda, que son las que están conectadas, sino que baja agua potable, ¿no? Entonces, eso es lo que hace también que se incremente un poco el uso del agua. Los problemas más comunes, hombre, ya hablamos de las invasiones, tenemos que aparte de que el agua se está cobrando muy barata, que la gente no paga agua, que se pierde agua en las tuberías que se rompen, está los problemas de subsidio, ¿sí? Tenemos el problema de la contaminación, ya lo dijimos, eso me encarece la potabilización del agua. Tenemos gastos en carros cisterna porque decimos que el agua no puede llegar a todas las comunidades, así que hay que contratar carros cisterna para que lleven el agua, y eso es otro problema que tenemos a veces cuando se hacen la contratación de los carros cisterna. El problema en Panamá del juega vivo, de la gente que se las ingenia
para hacer conexiones brujas y tener agua y que no tengan medidores y que no tienen que pagar agua, ¿no? El exceso de hidroeléctrica, ya lo hablamos, la falta de una política de Estado bien dirigida a de verdad poder contar con el ciclo del agua, con un ciclo de agua eficiente en Panamá y que nos produzca la suficiente cantidad de agua. La falta de educación de la población sobre la necesidad de optimizar el agua. Claro que sí. O sea, si la población no entiende, nosotros en el área, nosotros somos el país que consumimos 3 y algo veces más agua que cualquier persona, que cualquier ciudadano de los países vecinos, ¿no? Entonces malgastamos el agua, ¿sí? La falta de un archivo de catastro, ya decíamos, que no permite que lleguemos a un control de la ruptura, el crecimiento de la población versus la falta de planificación. No es lo mismo la población de hace 20 años, la misma cantidad de la que tenemos ahora. No es lo mismo la barriada Betania hace 20, 30 años a la barriada de Betania hoy en día, donde hemos tumbado 2 casas y hemos construido un edificio de 5 pisos con 20 apartamentos, ¿no? Y nada, más gente consumiendo agua. Ya hablábamos, ¿no?, del ordenamiento territorial ambiental que se necesita porque tenemos el proyecto de sembrar 1 millón de hectáreas. Bueno, ¿dónde la vamos a sembrar? ¿No? La conservación de las cuencas, ¿qué vamos a hacer para que esas cuencas logren conservarse, ¿no? Entonces, al final del camino, los carnavales, tras que no hay agua en la estación seca, entonces tenemos que disponer de mucha cantidad de agua por los carros cisternas para los carnavales, porque ya no hay un lugar en la República de Panamá donde no se celebren carnavales y los carnavales tienen que ser con agua, ¿no? Entonces no existe en el IDAM ni en ninguna de las instituciones una medición de riesgo, ¿no?, que nos permita tomar las previsiones del caso para entonces minimizar los problemas que tenemos todos los años con el agua. La privatización del agua, algunos dirán, bueno, ¿sabes qué? Vamos a privatizar el agua. Si el gobierno no tiene la capacidad de garantizar el agua a la población, pues no, mijo. Agua versus salud, ¿qué significa? Que el artículo 109 de la Constitución Política establece que es una responsabilidad del Estado, que es un deber del Estado, que es una obligación del Estado velar por la salud de la población. Entonces, si privatizamos, ¿no?, el IDAM, ¿sí?, y que sea una empresa privada o varias empresas privadas por sectores que se encarguen de distribuir el agua, lo que va a pasar es que ahora sí es un negocio. Y todo negocio particular debe ser rentable. O sea, que debe cubrir los gastos más la ganancia, ¿sí? Entonces, en los lugares que a mí como empresa privada no me es rentable llevar agua porque la gente no paga, simplemente no la llevo. Pero si no la llevo, se me convierte en un problema de salud pública. Y la salud pública es una responsabilidad del Estado. Entonces, lo que incrementaremos será los subsidios. Porque de hecho ya en Panamá el Estado subsidia todo. Subsidia el tanque de gas, subsidia la tarifa del metro, subsidia la tarifa del metrobús, o sea, subsidia la electricidad, o sea, subsidia todo, ¿no? Entonces, si el agua lo privatizamos y la gente no se puede quedar sin agua porque es salud pública, entonces tendrá el Estado que asumir el pago del agua de los que nunca han pagado y no pagan, y tendrá que asumir otro subsidio para que la empresa se incentive y lleve agua a lugares que no les es rentable llevar agua. Entonces no podemos hablar de privatización del agua, ¿no? Y como decía hace un momento, aparte de que Panamá cuenta con 52 cuencas, hay 250.000 personas en Panamá que no tienen acceso al agua, pero que eso no es nada. Que el agua es un recurso renovable, pero en Panamá el agua, si seguimos así, se está convirtiendo en un recurso no renovable. O sea que vamos a llegar, a pesar de que Panamá es el segundo Nilo del mundo, el segundo Nilo en América, el Nilo de América, ¿verdad? El río Nilo de América, entonces lo que vamos a tener es que al final del camino nosotros los panameños vamos a poder dar testimonio de cómo de ser un país rico en agua pasamos a un país sin agua. Sí, porque podemos estar rodeados de agua, de mar, de lo que tú quieras, pero si las aguas están contaminadas o si los ríos se me comienzan a secar, entonces simplemente no tendremos agua. Y al final del camino, ¿qué es la vida? La vida es el derecho humano más preciado, así que no podemos hablar de privatización del agua, no podemos hablar de dejar sin este vital líquido a la población, porque estaríamos violentando el derecho humano más preciado que existe en el mundo. Muchas gracias.